En este video vamos a hablar sobre las palabras homófonas con A y con B. ¿Qué es una palabra homófona? Las palabras que suenan igual, pero que tienen distinto significado y pueden tener distinta grafía. Quiero hacer la aclaración aquí porque normalmente dicen que tienen distinta grafía cuando no siempre es así. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, as. La palabra as tiene dos significados. La primera carta de la baraja o una persona sobresaliente. As sin H y con S. As con Z y H es del verbo hacer y con H y S es del verbo haber. Tú has comprado un auto. Asar, sin H y con S, viene de cocinar directo al fuego. Asar con Z, de casualidad o suerte. Y azahar es la flor blanca del naranjo. Azar con Z y con H intermedia, doble A, es la flor blanca del naranjo y del limonero. Haciendo, con S y con C, viene del verbo ascender, sin H. Haciendo con H y con C es del verbo hacer. Y haciendo con S es del verbo asir, que significa tomar algo con la mano. Estaba haciendo la tetera y se quemó. Asia, con mayúscula y con S, es el nombre del continente. Asia con H y con C es una preposición que denota el sentido de un movimiento, tendencia o actitud. Por ejemplo, voy hacia allá o hacia allá. Hasta tiene dos significados. Hasta sin H y con S. Una es el cuerno que se renueva anualmente en algunos animales y otra la barra de madera o metal en la que ponemos las banderas. Hasta con H y con S es una preposición que denota término de tiempo, lugar, acción o cantidad. Voy a llegar hasta las 10:10. A tiene dos significados, el nombre de la letra o una preposición. Voy a comer. En cambio con H es del verbo haber. Ella ha estado comiendo durante un buen rato. Te darás cuenta que es una composición verbal. Tienes dos verbos. Ha estado comiendo. Hablando sin H con B es del verbo ablandar. Yo ablando la masa. En cambio, cuando tiene H es del verbo hablar. Abrazar con Z significa tomar en los brazos a una persona, a otra cosa. En cambio, abrazar con S es quemar con las brasas. Arte es una expresión de la creatividad humana. En cambio, arte con H es del verbo hartar, del verbo saciar. Hasta que me harte, voy a seguir estudiando. Abría, sin H con B, es del verbo abrir. Abría la puerta. En cambio, abría con H es del verbo haber. Habría dormido más tiempo si no tuviera que llegar temprano a trabajar. Aprehensión. Fíjate cómo se escribe con H intermedia, doble E, del verbo aprender, capturar. En cambio, aprehensión, así como se escucha, es escrúpulo o temor de hacer o decir algo. Mientras me preguntaba, la aprehensión se apoderaba de mí, de un temor que tenemos. Aprender es adquirir conocimientos. En cambio, aprehender, doble E, H intermedia, es atrapar. Lo aprendieron. Haré, sin H, es del verbo arar, que significa preparar la tierra para el cultivo. En cambio, haré con H es del verbo hacer. Mañana haré unas enchiladas. Arroyo, con doble L, es del verbo arrollar, atropellar a alguien. Si no me fijo bien, arroyo a una persona en cualquier momento. En cambio, arroyo con Y es riachuelo. Ay es una expresión de sorpresa, fíjate cómo se escribe, siempre con admiración, sin H, ay. Y hay con H y con Y del verbo haber. Esta fíjense muy bien porque suelen escribirla mal en los memes, etc. Vaca es la parte superior de un coche para poder colocar el equipaje. A esto de aquí le llamamos vaca, a esta parte superior en donde se pone el equipaje.
En cambio, vaca es con V, es la hembra del toro. Vaca con B esto, vaca con V, la hembra del toro. Bacilo con B es un tipo de bacteria. En cambio, bacilo con V es del verbo vacilar y también bromear. Este tiene un doble significado. Válido con B es la voz del borrego o de la cabra. En cambio, válido es del verbo validar, hacer válido algo, ¿no? Esto de veras sí está bien. Varón con B es un título de dignidad. Varón con V es un sinónimo de hombre. Basar con B y con S es fundamentarse en algo. La presentadora del tiempo se debe basar en datos meteorológicos. En cambio, basar con Z es como un mercado, algo donde venden cosas. Bascular del verbo B es oscilar, cuando algo está moviéndose así o puede hacer este tipo de movimientos. En cambio, vascular con V viene o tiene que ver con los vasos sanguíneos. Fíjense bien aquí. Vaso del verbo basar es poner una base, un sustento. Esta casa está basada en esto. En cambio, vaso con V es un recipiente o también el tubo, los tubos que transportan la sangre, ¿no? Los vasos sanguíneos. Pero también existe vaso con B y con Z, que significan el órgano del cuerpo humano. Muy bien. Basta con B es del verbo bastar. Basta, ya basta. En cambio, basta con V es una región extensa, muy grande, ¿no? El volcán produjo una vasta nube de cenizas, una nube muy extensa de cenizas. Bello, algo hermoso, con B. En cambio, vello con V es el pelo que cubre algunas partes del cuerpo. Beta es el nombre de la segunda letra del alfabeto griego con B. En cambio, beta con V es del verbo vetar, prohibir. Y también les llamamos beta a los dibujos que se forman en las fibras de los árboles. Este tronco tiene muchas vetas, ¿sí? Estos dibujos, o este dibujo en sí, ¿cómo se llama? ¿Sí? Vidente, fíjate bien, significa que tiene dos dientes. Vidente. En cambio, videntes con capacidad para poder ver, ¿no? Las personas que dicen que son videntes, que ven el futuro, ¿no? Bienes con B, patrimonio, utilidad, beneficio, cosas que puedes tener. En cambio, bienes con V, del verbo venir. Hay bienes, ¿no? Bobina con B, las dos, es un componente de un circuito eléctrico. En cambio, bobina, B y V, así, bobina, tiene que ver con los toros o las vacas. Bota con B es lanzar o hacer que algo salte, así como el calzado. Tiene dos significados. En cambio, bota con V es del verbo votar, ejercer el voto. Bracero con C es los jornaleros, los que van a trabajar ahí al campo. En cambio, un brasero con S es un fogón para cocinar. Brasa con S es leña o carbón encendido. Aquí están las brasas. En cambio, brasa con Z es una unidad de longitud náutica. ¿Sí? La nadadora ganó por 2 brazas. No suele usarse aquí en México, no sé si en tu país se usa normalmente la brasa, pero sí existe. Bien, hasta ahí hemos terminado. Quiero compartirles esta frase. La naturaleza nos ha dado las piezas necesarias para alcanzar una riqueza y un bienestar excepcionales, pero nos ha dejado la tarea de juntarlas. Bien, eso nos toca a nosotros, ¿no? Por último, les comparto las referencias, que como te he dicho, si tú tienes alguna otra referencia y no las quieres compartir, adelante. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video.